Que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a leer el Salmo capítulo 51. Pero antes de leerlo, quiero compartirles que para poder entender este salmo, es un salmo que lleva como título Arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Es un salmo del rey David. Es una oración de arrepentimiento este salmo. Y para poder entender este salmo, el contexto, tendríamos que leer 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. David, siendo un hombre escogido por Dios, ungido por Dios para ser rey de Israel, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso no era suficiente. David, siendo un hombre de carne y hueso, llegó a pecar. Llegó a pecar de una manera tremenda porque, bueno, quiero que lean mejor 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Aquí lo interesante, lo importante es que después de que David pecó, Dios lo confrontó con su pecado y David tomó una decisión crucial en su vida, que fue que él se arrepintió de ese pecado grave que había cometido. Entonces vamos a leer el capítulo 51 del libro de los Salmos, pero si quiere usted entender, si alguien quiere entender lo que es esta oración, necesitaría estudiar un poco, o mejor dicho, estudiar la vida de David, un tremendo hombre de Dios que fue ungido como rey. A lo mejor usted ha escuchado alguna historia de David, ese pequeño que mató al gigante, y a lo mejor en alguna ocasión ha escuchado algo de David, pero sería bueno que usted lo leyera en su Biblia, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Esos dos capítulos son el contexto de lo que vamos a leer en el Salmo 51. Desde mucho más atrás podemos ver la vida de David cuando fue ungido por el profeta Samuel para un propósito. Y quiero decir algo. Dios nos ha escogido, Dios te ha escogido, y tal vez en tu caminar con Dios llegaste a pecar, a cometer algún pecado, pero Dios es bueno, Dios es fiel. Cuando el profeta Natán enfrenta a David con su pecado, el profeta Natán fue enviado por Dios para enfrentar a David con su pecado. Cuando David se arrepiente, el profeta le dice: Dios ha perdonado tu pecado. A mí me gusta mucho este salmo porque es un salmo con el que me identifico. No quería decir la palabra, pero me identifico con este salmo. Yo quisiera decir que
que me identifico con Pablo, pero no. En algún momento daré testimonio de cómo el Señor Jesucristo obró en mi vida, cómo llegué a los pies del Señor y cómo Dios ha trabajado conmigo, cómo Dios, a pesar de que a veces le damos la espalda, a veces nos desviamos del camino, a veces descuidamos nuestra relación con Dios, Dios sigue en su trono, Dios sigue en el mismo lugar, Él es fiel, Él es bueno. Y bueno, vamos a leer este salmo, salmo precioso. Repito, me identifico con este salmo y yo no creo en las casualidades. Podría decir casualmente, no es casualmente. Cuando yo comencé a leer estos salmos, uno diario, por alguna razón, este salmo tocaba leerlo este día, 5 de mayo. 5 de mayo es una fecha, es un día que tiene un significado para mí. Entonces, hoy el 5 de mayo quiero compartir este salmo. Dios es bueno, Dios es fiel. Y yo no sé, cuando alguien esté escuchando o viendo este video acerca de este salmo, Dios le va a ministrar. Hace un momento leía 2 de Samuel capítulo 11 y 12 y bueno, pasan muchas cosas por mi cabeza. Siento la voz de Dios hablándome y bueno, hay cosas que no puedo decir, pero Dios es extremadamente bueno. Él es extremadamente fiel. Y bueno, vamos a leer este salmo en el nombre del Señor Jesucristo. Salmos capítulo 51. Les recuerdo que su contexto está en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Y comienza diciendo así: en el nombre precioso y poderoso del Señor Jesucristo. David está haciendo esta oración y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta hora. Terminamos de leer el Salmo capítulo 51 y les vuelvo a repetir, para poderlo entender necesitamos leer el contexto. En 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Que el Señor Jesucristo les bendiga.